Muy buenas, comunidad omeyana. Bienvenidos a otro episodio de Podcast TV. En esta ocasión nos presentamos un grupo de estudiantes de psicología escolar, el cual está integrado por Berta Martínez, Ana Ilma Peña, Diógenes García, Davián Encarnación, Patricia de la Cruz y su servidora Viviana Ramírez. En esta ocasión estaremos hablando sobre la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Pero antes nos gustaría agradecerles a la Universidad Dominicana OIM y a la maestra Stephanie Reyes Valerio por brindarnos este espacio y este tiempo para hablar sobre un tema tan importante como este. Bueno, para empezar debemos saber que la educación inclusiva es un derecho fundamental que garantiza una educación de calidad para los niños y jóvenes, independientemente de sus condiciones físicas, cognitivas o intelectuales, sociales y económicas. En esos últimos tiempos, debemos agradecer que en esos últimos tiempos las políticas educativas han tenido mayor atención o han prestado mayor atención a todas las diversidades. Y debemos saber que para tener una buena inclusión educativa se debe transformar el sistema educativo para hacerlos más flexibles y capaces de responder a las necesidades de todos los estudiantes. Pero para eso se debe adoptar el currículum, la enseñanza y proporcionar los apoyos necesarios para brindar una equidad educativa. Para esto se puede hacer escolarizando a los estudiantes con necesidades educativas en centros regulares con los apoyos requeridos, es decir, centros especializados para ellos con personas capacitadas para que puedan hacer un buen trabajo con ellos. También eliminando barreras arquitectónicas en los centros educativos para facilitar el acceso a esos estudiantes. Por ejemplo, en algunas escuelas que he visto existen estas rampas que pueden ayudar a los estudiantes que tienen discapacidades o tienen problemas para ingresar a los centros. Y también formando a docentes con estrategias útiles para trabajar con esos estudiantes. Bueno, para esta transformación, el diseño universal para el aprendizaje o el DUA plantea que los estudiantes pueden aprender si se les ofrecen un entorno adaptado a sus características individuales. Pero para esto tiene tres principios. El primero, múltiples medios de representación, es decir, diferentes formas en las que se le puede mostrar la información a los estudiantes. En segundo lugar, tenemos diversos medios de expresión, es decir, diferentes formas en las que estos estudiantes pueden expresar la información aprendida. Y por último, medios de compromiso, es decir, diversas formas en las que los adolescentes o los niños que están aprendiendo puedan tener motivación para seguir aprendiendo. Bueno, para ampliar un poquito más este tema tan interesante, tenemos a nuestro compañero Diógenes García, el cual nos hablará sobre la labor de la Unidad de Orientación y Psicología en la atención a la diversidad. para hablar de la labor de orientación y psicología en cuanto a este tema de atención a la diversidad, es bueno entender que atención a la diversidad consiste en brindar a aquellos estudiantes lo que los estudiantes en realidad necesitan para poder hacer una mejor labor el psicólogo en la escuela con esos niños dependiendo de sus necesidades. Entonces, lo primero que tiene que tener en cuenta el psicólogo o el orientador es que tiene que hacer una evaluación para de esta manera identificar las necesidades que están presentando los estudiantes, porque los estudiantes tienen diferentes tipos de necesidades y cada uno aprende de diferente manera, cada uno entiende de diferente manera. Entonces, el psicólogo tiene que hacer una identificación que están ocurriendo en el centro educativo. Tiene primero que identificarla, pero esto se logra a través de la evaluación psicopedagógica, donde el psicólogo evalúa a estos estudiantes y de ahí parte con las necesidades que puede estar presentando el estudiante en el centro. Ya cuando el psicólogo tiene esas necesidades, entonces lo que hace es que trabaja de forma colaborativa con la maestra, donde se le brindan estrategias y se hacen adaptaciones curriculares para que se pueda llevar a cabo un mejor aprendizaje en estos niños y se pueda enseñar partiendo de las necesidades que tienen estos estudiantes. También es necesario hacer intervenciones en cuanto a riesgos psicosociales que puedan
afectar a los niños en el centro. Hay que hacer lo que son charlas, que vienen siendo programas de intervención donde se orienta a estos niños para tratar temas de vulnerabilidad con estos niños y temas que representan riesgos psicosociales como es el acoso escolar, el bullying, la violencia y también un tema importante que es bueno siempre recalcarlo en la escuela y es el embarazo en la adolescencia, porque cuando estas niñas salen temprano a temprana edad, salen embarazadas, entonces esto representa una barrera para su aprendizaje. Entonces también es necesario hacer que los niños o llevar a los niños de tal manera que ellos puedan participar, brindarle un espacio donde ellos puedan desarrollarse y puedan participar activamente en la escuela y tener esa libertad donde ellos puedan fluir. ¿Y qué tan importante es la participación de los padres en el centro educativo? La participación de los padres es fundamental en el centro educativo, ya que los padres también colaboran con lo que es el maestro y los psicólogos. El psicólogo y el maestro no pueden trabajar por sí solos. Ellos podrían trabajar, pero es importante que los padres estén ahí porque los padres le brindan ese apoyo y pueden llevar a cabo esos recursos que el psicólogo le brinda, lo pueden manejar también en el hogar. Entonces, no solamente es trabajar con los alumnos en la escuela, sino que también es necesario que también se trabaje con ellos en el hogar, con esas técnicas y esos recursos que el psicólogo u orientador le facilita. Bien, y cabe destacar que en el tema de lo que es la identificación y la identificación en la labor del psicólogo, es que nuestro primer punto como psicólogos en el área escolar es la observación. Por tal razón, nosotros como psicólogos, en nuestro momento de ronda áulica o en el momento del recreo en los centros educativos, podemos identificar ciertas condiciones o ciertas conductas que tengan nuestros estudiantes o los estudiantes del centro y de esa misma forma pues apoyar a los docentes a seguir dando seguimiento a cada uno de esos estudiantes. Así Muy es. importante. Bueno, para hablar un poquito más sobre las necesidades específicas de apoyo educativo está nuestra compañera Ana Ilma Peña. Muy buenas tardes, colega. Buenas tardes. ¿Cómo están? Esta tarde estamos hablando de un tema muy importante y muy bonito. Ese tema es un tema que nos va a perseguir durante nuestra carrera, al principio, al final, donde quiera que vayamos, ¿verdad? Así es. Bien, pues las necesidades específicas de apoyo educativo, te puedo decir que se refiere a aquellos estudiantes que por diversas condiciones, llámese sociales, individuales, diversas condiciones, llámese sociales, culturales, individuales o pedagógicas, o por interactuar con algunas barreras que dificultan su aprendizaje, también estudiantes que no pueden acceder al contexto educativo según según su edad para ese currículo, son estudiantes que necesitan apoyo, recursos y un ajuste curricular especial. También hay algunas barreras que pueden imposibilitar su aprendizaje, como son las barreras que se relacionan con sistemas como la familia, la escuela, la escuela y el sistema educativo de manera en general. A diferencia de enfoque, hay un enfoque tradicional que a diferencia de esos enfoques tradicionales que se enfocaban o enfatizaban la deficiencia del estudiante, esta perspectiva se centra en comprender o en conocer mejor el contexto educativo y social de dónde surgen estas necesidades específicas, con el fin de brindar apoyo, de hacer el currículo, que el currículo sea más sensible y más adecuado para el estudiante. Otras de las barreras que existen son las que están relacionadas con diversos factores psicosociales y de vulnerabilidad. También algunas barreras que están relacionadas con
con factores, con diversos sistemas o sea, que son barreras individuales, como el desarrollo el trastorno del neurodesarrollo, los trastornos de déficit de aprendizaje o deficiencia de aprendizaje. También están las dificultades y muchos otros que pueden ser barreras para ese tipo de aprendizaje. Hay diferentes tipos de aprendizajes que pueden agrupar en grupos, podemos decir, las que están asociadas a deficiencia de aprendizaje o dificultades de aprendizaje, podríamos decir, que son la dislexia, la disgrafía, la discalculia, también las que están asociadas a discapacidades como visual y auditivo, estas están asociadas con deficiencias sensoriales. Están agrupadas en dos categorías, baja visión y ceguera. También están las que están asociadas al neurodesarrollo, que son el trastorno del TDAH, trastorno de espectro autista, el TEA. También las que están asociadas a altas capacidades educativas, que son los estudiantes que tienen actitudes con altos potenciales y destrezas generales por encima de la media. También las que están asociadas a historias, o vamos a decir que dependen de condiciones personales, historias educativas. Por ejemplo, un estudiante de ingreso tardío al sistema educativo, un estudiante repitente, un estudiante que por experiencias negativas tiene como miedo del entorno escolar, un estudiante que puede tener una inadaptación al sistema educativo, entre otras. Para agregar algo a eso que tú decías ahí, tú hablabas de que habían barreras que impedían el desarrollo de los estudiantes en el centro educativo. Y hay muchas barreras, como por ejemplo, hay muchas barreras que son evidentes, que se evidencian mucho en los centros educativos, y es el sector donde viven los estudiantes. Muchas veces viven en lugares de delincuencia y muchas veces estos niños pueden sumergirse en esos sectores y muchas veces le pierden el amor a la escuela por estar ahí incluido en esos vandalismos, en esa pandilla. Otros son cuestiones como los padres, que muchas veces no tienen un padre, una madre que trabaje, o si trabaja el sustento no da en la casa, pero estos niños abandonan muchas veces Exacto. la escuela para irse a trabajar, Sí. para ellos Sí, trabajar Esas son barreras específicas a temprana de edad. aprendizaje intervienen en el aprendizaje. Interviene en el aprendizaje, porque estos niños abandonan la escuela y puede que vayan, pero puede que vayan un día o dos y la abandonan por tiempo, y así no crecen en el aprendizaje, no van a la escuela, por eso Sí. se les dificulta. Eso implica una barrera. Hay otras barreras muy importantes también, que son las socioculturales. Son las barreras que se tratan de un ejemplo, baja educación por parte de la familia, o baja expectativa por parte de la familia en el entorno educativo. También hay violencia, padre autoritario, permisivo. Todas esas son barreras que influyen en el aprendizaje. La violencia, el embarazo en adolescentes también influye. Por eso es bueno y muy importante identificar. ¿Qué identificamos en ellos? Cuando el estudiante llega en una situación difícil al centro, identificar cuáles son los problemas que causan dicha situación en ellos, por qué está pasando, y investigar, hacer encuentros con las familias para saber en el entorno social qué está provocando en el estudiante dicho comportamiento. Así es una forma pero muy efectiva de saber cómo identificar y eliminar las causas del problema del estudiante. Justamente eso nos gustaría saber cómo podemos identificar esas necesidades y cómo podemos brindar apoyo. Sí, esas necesidades la podemos identificar a través de la observación de diferentes indicadores. ¿Cómo la podemos identificar? Un estudiante
que presente un rendimiento superior o inferior al esperado en relación con su edad y nivel educativo. Un estudiante que tenga diferencia o que tenga diferencias específicas, vamos a decir, en cualquier área de su desarrollo, ritmo o nivel educativo, esa es otra de los indicadores que podemos identificar para esas necesidades. También muy importante identificar y poder observar el contexto familiar en donde ese niño se está desarrollando, si ese contexto familiar es poco favorable para el desarrollo y la estimulación de su aprendizaje. Eso es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos darle apoyo a esos niños con necesidades? Bien, lo primero es adaptar el currículo de nivel especial, una adaptación curricular. Podemos hacer un reajuste o un ajuste curricular para que esos niños puedan tener la identificación. Sabemos que cada niño tiene necesidades específicas diferentes, ¿verdad? Necesidades de aprendizaje. Uno aprende de un ritmo de una manera, otro niño tiene... Hay una diversidad, que hablamos del primer tema como la diversidad de aprendizaje, fue un tema muy interesante. Entonces yo encuentro que este es el punto clave donde esas diversidades, aquí nosotros vamos a enseñar y adaptar ese currículo para poder apoyar a esos niños. Otra cosa es, podemos utilizar materiales tecnológicos, podemos utilizar recursos educativos especiales para que esos niños puedan tener un mejor aprendizaje, una mejor interacción dentro del aula. Podemos también, algo muy importante, la colaboración entre las familias. Así es. La familia, esa colaboración familiar donde nosotros podamos incluir a la familia, el docente, vamos a decir, psicólogo y psicopedagogo. Entonces ya eso ayuda y ayuda mucho a que esas necesidades o a trabajarla mejor con ellos, que los niños puedan tener mejor adaptación y mejor aprendizaje. Bien, aportando algo sobre lo que dice mi compañera, realmente ya que uno logra identificar lo que son las necesidades, entonces procedemos nosotros como psicólogos educadores a hacer un plan de trabajo, porque solamente no es identificar y que se quede ahí, sino hacer lo que hay que hacer, incluyendo, como dice mi compañera, a la familia, que Exacto. sabemos Muy importante. o Sí. estamos viendo en la pasantía, lo vimos evidentemente, que ya usted de manera objetiva, usted identifica esas necesidades en el estudiante y le cuesta trabajo juntarse con la familia para hacer un plan en beneficio de su hijo. Entonces eso es penoso realmente. Claro, porque es una intervención que no se llega a fin si no tenemos todas las personas involucradas en el caso del estudiante. Por tal razón, la familia siempre será un punto muy importante en ese tipo de problemáticas e identificaciones que los psicólogos podemos ver en los centros educativos. Y de mucha ayuda. Sí. De mucha ayuda. Si tú te fijas, cuando se convoca a una reunión, si se convocan 30 padres y asisten 10 o 20, es mucho. Es mucho, entonces hay que tener esa actitud, esa responsabilidad con sus hijos, no solamente en las escuelas, porque no solamente el educador, el psicólogo, tiene la responsabilidad de vamos a decir, de adaptar a esos niños, esas necesidades, enseñarlo, porque la enseñanza empieza por la casa. La primera formación empieza en casa, para que esos niños puedan seguir instruyéndose y el docente deba de tener una ayuda o tenga una ayuda por parte de los padres. Así es, y siguiendo en ese mismo orden, nuestra compañera de Encarnación abarcará las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a trastornos de neurodesarrollo. Bien, buenas tardes. Cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, estamos hablando de patologías y alteraciones o retraso en el sistema nervioso central. Pues estos trastornos del neurodesarrollo, los más comunes que siempre vamos a ver en los centros educativos, son el que más conocemos: el autismo, el TDAH, la dislexia y la dislalia.
Pues nosotros como psicólogos educativos, la manera en la que podemos apoyar en esta área educativa es, en primer lugar, como ya hemos mencionado anteriormente, la identificación de estudiantes que tengan este tipo de trastorno. Y la manera en la que lo identificamos es en la observación, acompañamientos áulicos, rondas áulicas, pues acercándonos personalmente a cada estudiante y como punto número uno siempre es la observación. Pues la manera en la que podemos apoyar en los centros educativos a estos niños es facilitándole a los docentes herramientas para que incluyan a los estudiantes en el área del aprendizaje. Por ejemplo, cuando tenemos o estamos trabajando con un niño que tenga uno de estos trastornos o esta necesidad, pues nosotros como psicólogos entramos en lo que es confianza con el estudiante siempre y brindarle al docente las metodologías, las estrategias para que este estudiante pueda puede entrar en el ámbito escolar, porque como ellos tienen una necesidad especial, no todos los estudiantes en esa aula, en ese nivel educativo, van a aprender de la misma manera, de la misma forma. Entonces nosotros como psicólogos entramos, es nuestro momento de entrar, facilitándole a los docentes metodologías, herramientas, creando un modelo diferente para poder alfabetizar a este tipo de estudiantes, de tal manera que el estudiante no se vea excluido, sino más bien incluido en el aula. Y más que ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante de la educación dominicana y a nivel también internacional, donde todos los estudiantes, no importa la discapacidad, la necesidad que tenga, pues tiene la oportunidad de ser alfabetizado. Entonces, en este momento donde el psicólogo tiene la mayor parte de apoyar y estar a la mano, tanto con el docente como el estudiante. Y no menos importante, también la familia, que debe de ser esa segunda escuela del estudiante, y nosotros también como psicólogos siempre de la mano con ellos para lograr que nuestros estudiantes pues tengan una manera educativa formal y normal como cualquier otro estudiante. Y agregando a eso, a ese tema ahí, hay que tener en cuenta también que no solamente debemos enfocarnos en lo que es la discapacidad o la debilidad que representen esa discapacidad, sino que debemos enfocarnos en la fortaleza que tiene ese estudiante, porque hay muchos estudiantes que tienen alguna discapacidad, pero tienen alguna fortaleza, ellos son inteligentes en algo. Por ejemplo, los niños con autismo son inteligentes en algunas áreas. Por ejemplo, yo llegué a conocer un niño donde estaba haciendo la pasantía, que él tiene autismo, pero él tiene una inteligencia en la pintura excelente. Él pinta que tú ves la pintura y tú piensas que tú la estás viendo en vivo, así, normalito. Son muy creativos. Sobresale en cuanto a la pintura. Ese es su punto fuerte, la pintura. Sí, muchos se desarrollan en áreas diferentes. Es decir, los niños con autismo tienen, por otra parte, elevada los conocimientos. Por ejemplo, es bueno en pintura, puede ser débil o puede tener dificultad en otras áreas, pero cuando tú te vas en el ámbito de la pintura, tú dices, wow, por ahí podemos reforzarlo, por ahí podemos usar herramientas que nos ayuden a desarrollar su conocimiento. Entonces, eso es muy bueno por esa parte, identificar. Claro. Sí, y en otra parte, cuando vemos que un docente tiene un estudiante en un aula con cualquiera de estos trastornos o con esas debilidades, pues es difícil para ellos mantener su aula en orden. Entonces, lo que el docente hace es que saca al estudiante del aula y lo lleva a lo que es la unidad de psicología. Ahí es donde nosotros como psicólogos pues intervenimos con el estudiante y podemos conocer cosas que quizás el docente no conoce porque no tiene esa familiaridad con él, y pues de tal manera nosotros podemos analizar y comunicarle al docente cómo va a tratar ese estudiante o cómo va a trabajar con él, dependiendo de cómo ya nosotros nos estemos familiarizando con él y conozcamos de una manera más profunda qué es lo que realmente necesita el estudiante o cómo el docente debe de trabajar con él. Perfecto.
Muy bien. Y por otro lado, nuestra compañera Berta Martínez nos estará hablando sobre las necesidades específicas de apoyo educativo por dificultades específicas en el aprendizaje. En primer lugar, nos gustaría saber qué son estas necesidades. Bien, buenas tardes. Para mí es un placer seguir abarcando sobre este hermoso tema. Como decía mi compañera Ana, ahorita es un tema que nos va a perseguir a lo largo de toda nuestra labor como psicólogos docentes. Bien, estas necesidades específicas se pueden definir, ya que se puede decir que son ya identificadas en el estudiante que tiene o padece algún tipo de trastorno que son del neurodesarrollo, que interfiere en lo que es el aprendizaje del estudiante. Entre ellos está que tiene dificultades para leer correctamente, tiene dificultades para la lectura y dificultades para los cálculos o las matemáticas. Bien, ya identificadas estas necesidades, como psicólogos docentes debemos de hacer un plan. ¿Un plan para qué? Para que el estudiante pueda cumplir con lo que es su currículum escolar y pueda cumplir con las competencias al igual que los demás estudiantes y así alcanzar un nivel de educación igual que los demás. ¿Cuál es nuestro trabajo como psicólogos docentes? Hacer planes, como le mencionábamos ahorita, con la familia, los maestros. A través de las visitas áulicas ya uno identifica cuál es la necesidad de ese estudiante, pues entonces uno elabora un plan para abordar esas necesidades y poder ayudar a ese estudiante. Y una pregunta, ¿qué nos dice el DSM-5 con respecto al tema? Bien, el DSM-5 dice que estos tipos de trastornos son incluidos en los trastornos del neurodesarrollo y que un dato muy importante es que el 5% de la población estudiantil padece de estos tipos de trastornos hasta a nivel mundial. ¿Y podrías hablarnos un poquito más sobre esos trastornos? Claro que sí, con mucho gusto. Las personas que tienen dificultad para leer correctamente, se puede decir que son disléxicas, como hemos venido estudiando y viendo. Las personas con este tipo de trastorno no les gusta leer texto largo, tienen dificultad para leer, y las personas que padecen de la disgrafía son las personas que tienen problemas para escribir correctamente. Ni aún ellos pueden entender lo que escriben. O sea, tú le haces un dictado, ellos escriben y luego tú le dices que te lea lo que ellos escribieron y ellos no tienen esa capacidad de leerlo. Y por último, las personas que tienen lo que es el trastorno de la discalculia son los estudiantes que tienen problemas para resolver problemas matemáticos. Bien. Muy bien, entonces por último, pero no menos importante, nuestra compañera Patricia Altagracia de la Cruz, nos comentará sobre la identificación oportuna de las necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, bien, de suma importancia, sí. Mira, ya ustedes han abarcado tantas necesidades que tienen los estudiantes como aprendizaje. Yo les voy a abarcar un poquito sobre las necesidades oportunas de identificar las necesidades de los estudiantes. No son más que dificultades de aprendizaje en los cuales los estudiantes tienen a menudo. Es decir, son las que con frecuencia el Departamento de Psicología identifica. ¿Cómo? A través de evaluaciones, a través de pruebas psicológicas y psicopedagógicas, pueden identificar todas las necesidades específicas que tienen los estudiantes. A partir de ahí sacan un análisis, sacan un documento que avale las necesidades fundamentales que pueden presentar los estudiantes. ¿Y cuáles son los pasos a seguir para la identificación oportuna de los diferentes estudiantes vulnerables? Bien, mira, aquí podemos salir a, por ejemplo, yo digo defender o reducir entre ellas dos, que viene siendo una de las principales,
La reunión con los padres, madres, tutores, es decir, las familias que estén cerca de los estudiantes, que puedan saber cuáles son el contexto social que ellos abarcan. Y por segundo, tenemos las reuniones familiares con los más cercanos, es decir, papá y mamá. En los primeros encuentros con ellos sabemos y podemos identificar cuáles son las fichas que debemos llenar, es decir, los datos. Y después de recopilar todas las informaciones, tenemos, por ejemplo, las herramientas a medir. ¿Cómo podemos identificar la vulnerabilidad en ellos? ¿Cómo la identificamos? Bien, en el entorno social que se rodean. Todos nuestros estudiantes tienen un entorno social que los llevan al centro educativo, los llevan a la escuela. Es decir, cómo llegó el estudiante. A partir de todos esos datos que se recopilan, por así decirlo, podemos partir. O sea, se hacen evaluaciones internas, se hacen evaluaciones externas y de ahí parten también para hacer, podría decirse, referimientos externos o referimientos internos. Los referimientos internos son aquellos que se hacen dentro del centro, es decir, un maestro refiere al psicólogo, al departamento de psicología, o el psicólogo puede referir fuera, o sea, exterior, interior. Hay casos que se pueden resolver dentro del mismo centro. Hay otros casos que obligatoriamente hay que referirlo porque se sale de las manos del psicólogo, por así decirlo. Eso es así. También, por otra parte, con todos los estudiantes de la escuela, los psicólogos pueden hacer una observación, aunque no nos esté tan fundamentado. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes dicen, los compañeros, los estudiantes. Entonces, cuando tienen todas las evaluaciones pertinentes, podemos saber el problema, podemos saber qué necesidades tienen y cómo podemos eliminarla o disminuirla, minimizarla por completo. Y así trabajamos. A final de año se sabe cuál fue el avance, cuál fue el retroceso, cuáles fueron las fichas que llenaron o las informaciones pertinentes que puede tener el estudiante para pasar al próximo nivel. Es bastante importante esa parte. Para abundar ahí en eso en ese tema que tú hablabas ahí, hay algo que es importante al inicio de cada año escolar y es la evaluación diagnóstica que el maestro tiene que hacer a los estudiantes para de esta manera verificar las fortalezas y debilidades que pueda tener el estudiante y partiendo de esos resultados que son entregados al departamento de psicología, pues entonces el psicólogo hace una intervención a través de los padres también, que hace también su recogida de información, su entrevista con los padres, y ya ahí se van acumulando informaciones, tanto en el ámbito del hogar como en el ámbito de la escuela. Ya a partir de ahí entonces se hace lo que es una intervención, se realizan estrategias, actividades que en combinación con la maestra se llevan a cabo para la mejoría del niño y para atender a las necesidades específicas que puedan tener los estudiantes, porque cada estudiante necesita ser atendido conforme a lo que necesita. Bien, en esa parte entra lo que es el desarrollo neuro. Así es. ¿Así? ¿Me siguen? Entonces, la neuro tiene que ver con las emociones que practica el estudiante, que tiene el estudiante o que ha desarrollado en el transcurso del año. Entonces, sabiendo que va desde la concepción hasta la madurez, ahí llegan las emociones, ahí llega el lenguaje, ahí llega el desarrollo cognitivo del estudiante, ahí se ve la motricidad desde el inicio. ¿Cómo podemos ver el avance del niño? Y más si es de nuevo ingreso en el centro, porque se trabaja todo lo que es su desarrollo desde el inicio. Entonces, a final de año sabe cómo mejoró la motricidad, cómo mejoró el lenguaje, cómo mejoró con las evaluaciones psicopedagógicas que se le hicieron. Es muy importante esa parte. Claro, Así y es. que también cabe destacar aquí, qué bueno que mencionó nuestro compañero Diógenes, el tema de la evaluación diagnóstica, porque al inicio del año escolar, los centros educativos suelen tener estudiantes que inician excelente, con un enfoque excelente, pero a lo largo del camino se nos
se nos paran, o sea, bajan su calidad en la que estaban avanzando, pues en ese momento también el psicólogo entra, porque el psicólogo tiene que intervenir y saber qué le está pasando a ese estudiante. Puede ser en el ámbito emocional, el ámbito familiar, y pues también, esto también es muy importante en el ámbito de los estudiantes que están en secundaria. Esos estudiantes, por ejemplo, lo digo desde mi experiencia, estudiantes que vimos con un avance elevado y de un momento a otro se nos cayó, pues entonces ahí el psicólogo entra, interviene con ese estudiante, analiza, conoce, reconoce y entonces trabaja con él para lograr que el estudiante siga avanzando. Pero esas son cosas que nos da punto a nosotros como psicólogos, que siempre se dice como que el psicólogo no tiene importancia, que el psicólogo no trabaja, pero al contrario, el psicólogo es el que tiene el trabajo, digamos que más pesado en el centro educativo, porque a nosotros nos toca identificar cualquier situación que se esté dando con los estudiantes en el entorno escolar. Y no solo con los estudiantes, sino también con la escuela en sí, el centro educativo en sí, los miembros del equipo de gestión, los estudiantes, engloba todo eso. Y por eso es importante, conforme a lo que hemos venido hablando, el seguimiento del psicólogo. El psicólogo tiene que darle seguimiento a esos estudiantes, porque si no se le da seguimiento y solamente brinda la estrategia, pero no se le da seguimiento, no se va a ver el avance del niño. Entonces, es importante que el psicólogo le dé seguimiento para de esta manera, si no resultó alguna de esas estrategias que implementaron, pues entonces cambiar la temática, cambiar la forma para ver cómo se puede encaminar a ese niño. Y usar también herramientas nuevas, porque no todas las herramientas funcionan con los mismos estudiantes. Recuerden que si no te funciona una herramienta o un sistema de evaluación, debes cambiarla a ver si funciona. Así tú vas a determinar, bueno, con el estudiante tal me funcionó, pero con este no me funcionó. Vamos a medirla con diferentes... tengan los dos las mismas necesidades. Pero son diferentes. Así es. Bueno, realmente esperamos que esas informaciones les hayan sido de bastante provecho. Gracias nuevamente por el espacio y por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio. Bye.